Muy buenas tardes, saludos cordiales, colegas, seguidores del canal. Voy a estar dando una breve explicación en varios videos hasta donde nos alcance lo que es el funcionamiento de la carga de un Samsung A03. En esta ocasión vamos a ver el recorrido de la línea positiva de la carga en este Samsung A03. Mi nombre es Wilson Reyes, espero ser de mucha ayuda para toda la comunidad de técnicos. En esta ocasión vamos a ver aquí en el microscopio que este puerto de carga del A03 está configurado con un puerto de carga B8, 5 pines. Tenemos VBus, que es la línea principal de 5 voltios, datos negativos, datos positivos, identificación y tierra. Este teléfono está cargando perfectamente, yo lo tengo para estudio y vemos que sin esta línea de identificación, ahí vemos que está rota, está dañada. Sin esa línea de identificación, el teléfono va a encender perfectamente y va a cargar sin ningún problema, porque esto es para identificar si ingresamos un aparato, un accesorio, por ejemplo, un mouse. Entonces el teléfono identifica de que por medio de esta línea detecta el accesorio. Entonces, cuando nos llegue un Samsung A03, vamos a verificar que sus pines estén perfectamente bien, que estén bien soldados, los movemos con una pinza, vemos que están bien, vale. Lo siguiente que vamos a hacer, conectar su cargador. Este teléfono está bueno, no tiene ningún problema, lo que estamos es conociendo el comportamiento. Medimos con el multímetro en escala de voltios y tiene 5 voltios. Si este teléfono por acá yo midiera y tiene 2 voltios, 1 voltio, 3 voltios, este puerto de carga está defectuoso. Verificamos el puerto de carga, lo cambiamos o vemos si la pista se mueve y no está bien soldado, ¿vale? Eso por un lado. Eh, Eso estamos viendo el recorrido de la línea. Vamos a ver por acá, tenemos componentes de protección. Esto es un diodo de protección, componentes de protección, eh, algunos condensadores sirven para filtrar lo que es la carga, y que llegue al OBP lo más limpio posible y que no hayan tantas ondas, sabiendo de que los cargadores muchas veces fallan y si son genéricos entonces van a ocasionar problemas. Estos componentes sirven para el cuidado, para filtrar esa carga. Ok, vamos a verificar de que la carga entre por un lado en este componente, salga por el otro lado. Si no sale por el otro lado es porque esto está dañado, bien sea que esté soldado o se quemó. Si se quemó es porque hizo el trabajo para el que está hecho, que es proteger a sus circuitos más importantes. Entonces, aquí vemos el recorrido, pasamos para el otro lado y vamos a también analizar lo que es eh, el FPC, conector FPC. Medimos acá 5 voltios, tenemos que tener 5 voltios, vale. El recorrido nos lleva hacia la placa principal, teniendo VBus acá, nos está señalando, medimos 5 voltios, perfecto. Y vamos a pasar hacia el OBP, ya vemos ya de que el recorrido está siendo correcto desde el puerto de carga, el flexor, los FPC, y llegamos ahora hacia el OBP. El OBP es este que está acá, pequeñito que está acá, vale. Su ingreso por este sector, 5 voltios, salimos por el otro lado, 5 voltios. Exactamente 5 voltios, 5 con 95 milivoltios. Tal cual. No se pierde nada. A veces se pierde un poquito, pero hace el trabajo. ¿Qué hace este componente? Es un circuito protector contra sobretensión. ¿Ya? Si el circuito detecta de que por acá están ingresando, un ejemplo, 7 voltios, un error del puerto de carga, o nosotros en nuestra fuente colocamos por error 10 voltios, 8 voltios, él se va a proteger
Capaz se queme, sí. Capaz aguante, sí. Dependiendo el tiempo en que dure ese error ahí, ese voltaje presente. Ok, tiene que entrar, tiene que salir del OVP y de ahí ingresa hacia nuestro circuito controlador de carga. 5 voltios, ya. Importante, estas dos resistencias que vemos acá, si esas dos resistencias no están, va a ocasionar un problema en la configuración del OVP. Vamos a mostrarles la resistencia, estas dos resistencias. Esas resistencias son una configuración que el fabricante da al OVP. Esas líneas se llaman OVLO. El fabricante se las da por medio de esta dos resistencias, un divisor de tensión formado acá con una entrada de voltaje de 5 voltios, el divisor de tensión actuando 956 milivoltios. Si una de estas dos resistencias no está, no va a haber ese divisor de tensión y el circuito va a interpretar de que hay un problema y muy seguramente no va a dejar pasar el voltaje. Entonces tenemos que tener estas dos resistencias. De hecho, vamos a ponerlos a prueba de una vez. No he hecho la prueba, vamos a ponerlo a prueba. Vamos a buscar el flux y a quitar esos. Vamos a quitar acá una de las resistencias. Ok, ahí se movió un poco. Ya. Se movió un poco. Vamos a ver el comportamiento de este teléfono en la carga sin la resistencia. Ok, vamos a conectarle su cargador. Vamos a ver si tiene alguna relevancia. Es muy importante que tenga todos sus componentes porque por algo están ahí, ¿no? Bueno, está cargando bastante bien. Ya. Recordemos que es una configuración que le da el fabricante al OVP. Está cargando bien ahí. Vale. Vamos a sacar la otra resistencia. Aunque en ese caso ya el divisor de tensión ya no está claramente. Pero esa resistencia, vamos a buscarla acá, lo que es, yo no me sé todo, yo no tengo, yo no me sé todo, por tanto lo tengo todo anotado. Y dice, el OVLO, sensor de voltaje crítico, sensa el voltaje de entrada al OVP por medio de un divisor de tensión. Si ese voltaje de entrada es muy alto, es más alto de lo normal, de lo regular, por ejemplo, si es de 8 voltios, entonces el divisor de tensión va a mandar más voltaje. En vez de 900 milivoltios, va a mandar, un ejemplo, 1300 milivoltios y el límite es 1200. Entonces ahí es donde el circuito se protege y no envía ese voltaje. Así es que funciona. Por tanto, de todas formas, tenemos que estar pendientes con estas resistencias que vimos acá. Vamos a volverlos a soldar. Muchas veces esas resistencias no están, sino que el mismo componente tiene la función de OVLO, que es la configuración que le da el fabricante y ya la tiene ya internamente. Vamos a verlo aquí en el esquemático. En el esquemático nos muestra. Okay. Acá en el esquemático vemos la configuración. Esto es lo que les decía.
tiene que tener sus tierras. Vamos a verificar que tenga todas sus tierras. Su voltaje de entrada por acá, 5 voltios desde el condensador, salida, y aquí tenemos OVLO, ¿ya? Tenemos que verificar de que esto esté conectado, de que esta resistencia, por lo menos les voy a dar los valores de la resistencia. La primera resistencia tiene un valor de de 10K, y la segunda resistencia tiene un valor, perdón, de 100K, y la segunda también tiene un valor también de 100K. Vale. Entonces ya sabemos ya de que esta es una configuración. Ya no le damos más importancia de la que necesita. Seguimos. El voltaje continúa hacia el circuito de carga, y ahí va directamente. Vamos a ver hacia dónde va esta parte. Ok. Y la línea del cargador saliendo del OVP llega directamente también a una resistencia. Una resistencia de 10K, si mal no recuerdo. Pasa por el otro lado de la resistencia, llega al condensador y llega al PMIC. Si esa resistencia está dañada, si esa línea de carga no está llegando al PMIC, vamos a ver el comportamiento que va a tener. Va a tener no más de 500 milivoltios. Ya yo hice la prueba. Entonces, para que tengamos en cuenta esto de que si nos llega un teléfono a 0,3 y no tenemos y no tenemos una carga correcta, sino que llega hasta, un ejemplo, 500 milivoltios, entonces vamos a verificar que el voltaje esté llegando del OVP al circuito de carga y también esté llegando por medio de una resistencia hacia el PMIC. Ok, conectamos, encendemos y vemos que el comportamiento en la fuente es de 463 milivoltios y no muestra nada en la pantalla. No muestra nada en la pantalla. Vean bien este comportamiento. Vale. Continuamos. Vamos a conectar eso. Eso lo necesita el PMIC. Necesita ese voltaje para él activar otros protocolos. Recordemos que esto, lo que es la carga, incluye PMIC, incluye IFPMI, incluye procesador también. Ok, vamos a volver a soldar esto. Ya, ok. Y vamos a ver ahora el comportamiento, que es normal con esa resistencia puesta. ¿Ve? Ahí ya elevó 1.4 y ahí ya salió la carga. Vale, perfecto. Tenemos que estar pendientes de esa resistencia y ese recorrido hacia el PMIC. Vale. Lo siguiente. Que también vamos a tener en cuenta la salida de... Vamos a tener en cuenta lo que es la salida del voltaje del IFPMIC. Bueno, conectamos aquí la carga. Vamos a buscar el multímetro. Y tiene que salir. Esta es su salida. Y aquí tiene que tener, vamos a ver que no me está mostrando aquí bien. Vale, no me está mostrando aquí bien, pero tiene que tener una salida, ahí está, de 4 voltios. 4 con 143 milivoltios. Vale, perfecto. Ok, perfecto. Vale. Este bien es que no está haciendo buen contacto ahí. Ya, entonces tiene que tener en sus salidas 4 voltios aproximadamente, 4 con 100
milivoltios. Si eso no está, si no está ese voltaje, vamos a ver por qué. Porque este componente tiene que tener, tiene que tener varios, se tienen que cumplir varias cosas para que él pueda funcionar. Vamos a ver que, bueno, una de las cosas para que ese componente funcione es el voltaje. Ahí ya ingresa su voltaje correspondiente. Tiene que tener su salida. Si no tiene su salida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir primeramente lo que son las líneas de control. Ya, las líneas de control, vamos a estudiar un poquito aquí este componente. Y tiene que tener líneas de control. Las líneas de control de este componente la vamos a conocer ahora, que es INT Charger. GPIO INT Charger. GPIO es un protocolo de comunicación que maneja el CPU. INT, interruptor. Una señal de interrupción. Yo probé esta señal y sin esta señal que envía el CPU, el teléfono carga. El teléfono carga. Pero igual vamos a tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiene que medir acá? ¿Cuánto miden las señales de activación? 1.8 en adelante, 1.7. 1.8 voltios tiene que medir esta señal. Yo mido acá 1.8. Vale. ¿Qué otra cosa vamos a medir? Que también esté presente. Algo interesante que veo de este es que tiene una línea llamada PMIT. PMIT. Entonces, esa línea llamada PMIT es esta. A veces lo utiliza como salida del circuito hacia la bobina. Pero en este caso, no. En este caso tiene una línea externa. Switch de bobina, ingresa a la bobina y sale los voltajes. Pero le podemos medir acá en este componente, en este capacitor, medimos que tenga aproximadamente 4.7 voltios. 4.4 voltios más o menos tiene que tener ese capacitor. Teniendo esos 4.4 voltios, vamos a entender de que están ingresando un voltaje y está viendo un comportamiento en el circuito positivo y está dejando pasar el voltaje hacia la bobina. ¿Ya? Entonces esos 4 voltios, 4.4 voltios del PMIT con D me da a entender de que está teniendo un comportamiento con un buen comportamiento del traslado del voltaje. Vale. ¿Qué otra cosa vamos a probar? Vamos a probar sus líneas de enable. Aquí tengo otra línea enable. Esta línea enable me la envía el PMIT. Esta línea enable también tiene que tener 1.8 voltios enviada desde el PMIC directamente. Entonces yo hago estas mediciones. Si ese 1.8 voltios no está, ya entonces si me lo envía el PMIC, yo sé que el problema lo está teniendo el PMIC. Yo bajo el componente y mido debajo su caída de tensión. En este caso puede ser de 300 milivoltios a 500 milivoltios. Y si no está presente, o si no está presente, si está OL o está muy alta, quiere decir que hay una desconexión en la línea. Y si está muy baja, teniendo 100 o 50 o 0 milivoltios, da a entender de que tiene un corto y el PMIC se dañó, ¿ya? Entonces toca bajarlo, puede ser que se haya dañado o se hayan unido dos
otra línea de tierra y esté ocasionando ese corte. Vale. Entonces, esa línea viene siendo esta, si mal no recuerdo. A ver. Vamos a buscar cuál es la línea. Me disculpan. Vale, es la tercera. Nosotros tenemos que medir que no haya algún comportamiento fuera de lo normal, que no haya corto. Vale. Lo siguiente a verificar. Lo siguiente a verificar vienen siendo las líneas I2C y las líneas I2C CLK y I2C SDA. Eso en el caso de que el teléfono no esté sacando su voltaje desde el IFPMIC. ¿Cuánto voltaje tiene que tener esa línea? Tiene que tener 1.8 voltios. Vamos a medir acá 1.8 voltios. Eso sería igual a si yo estuviera midiendo acá 1.8 voltios CLK, 1.8 voltios SDA. ¿Ya? El comportamiento en el osciloscopio, si llegásemos a tener, igual ahí ya estamos viendo que está teniendo un comportamiento por medio de voltaje. Esas líneas, importante saberlas, nos las envía directamente el CPU. Si vemos el recorrido de la línea, vemos de que llega a este punto el CPU. Esta viene siendo SDA de datos y I2C, SCL también viene directamente. Entonces nosotros tenemos que ver de que tengan por lo menos el 1.8. Por lo menos el 1.8. Ahora si tenemos osciloscopio, entonces vamos a hacer aquí la prueba rapidito con el osciloscopio. ¿Cómo sería el comportamiento con el osciloscopio? Buscar la sonda acá. Vale. Si tuviéramos osciloscopio, fuera un poco mejor medir eso. Igual sin osciloscopio, midiendo el 1.8, ya por lo menos vemos de que tiene ese comportamiento bien. Ok, lo coloco en single y espero que haya algún comportamiento. Ok, ahí ya me capturó lo que son los datos. Y así se vería los datos en las líneas SDA de la carga. Ya yo estoy viendo ya de que está teniendo una comunicación el IFPMIC con el CPU. Ese es un protocolo de comunicación. Lo que vimos anteriormente, INT y Enable, son líneas de control. Vamos ahora a analizar lo que es SDA, SCL, perdón, que viene siendo el clock. Ya ella me capturó el clock. Ya me capturó el clock y ahí vemos ya su clock funcionando correctamente. Ese clock lo envía el CPU. Si el clock no está o el SDA no está, hay un problema con el CPU. Puede ser soldadura fría o se dañó. ¿Ya?
o se dañó el CPU. En este caso, si tenemos todo, todo esto para que funcione el IFPMI y no tenemos una carga correcta, cambiamos el IFPMI y ya. Cambiamos el componente, tomamos la decisión de cambiar el componente, reemplazarlo y debería cargar el teléfono. Teniendo en cuenta el cuidado con las resistencias, todas estas resistencias, si están ahí es porque son importantes. El fabricante no va a colocar algo ahí que no importe. Vamos a ver muy bien, vamos a observar, vamos a limpiar. Si viene de otro compañero que nos lo pasó, vamos a analizar que no haya por error quitado alguna resistencia importante, estillado algún componente. Esta bobina, esta bobina es muy importante para la carga. Vamos a analizar lo que es esta bobina. Vamos a analizar esa bobina, cómo tiene que ser su comportamiento. Ya sabemos que ingresa por un lado 4.1 voltios, 4.2 voltios aproximadamente. Y del otro lado sale ese voltaje. Esa línea es muy importante. Les digo cómo se llama esa línea. Es VCIS. Esa línea VCIS, vamos a buscársela aquí en Borneo. Esa línea de VCIS es una línea principal que sale del IFPMIC por medio de esta bobina, switchando la bobina, y sale y alimenta gran parte de la placa. ¿Ya? Entonces, vemos que alimenta aquí, vamos a poner aquí un ejemplo, vemos que alimenta todo este sector. Hay mucho más, pero aquí no lo explica muy detalladamente, pero alimenta muchos sectores de la placa. Entonces esa línea VBus podemos analizarla en una próxima ocasión. Perdón, VCIS, que viene siendo la misma VPH Power, B+. Ya, vamos a analizar en el osciloscopio cómo tendría que ser el comportamiento de esta bobina. Un comportamiento correcto. Ya vimos que cómo es el comportamiento en el multímetro. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento en el osciloscopio. Vamos a medir. Voy a tratar de configurar acá. Yo estoy aprendiendo también a utilizar lo que es el osciloscopio. Pero vamos a ver cómo puedo colaborar. Vale. Aquí vemos una bobina switchando. Vemos todos los switcheos que está haciendo la bobina en este caso. Le damos pausa. Esto es una bobina switchando. Esto es una bobina switchando. Vemos cómo es el comportamiento de esta bobina. Y así, si tenemos otro comportamiento, vemos otra imagen. Si tenemos osciloscopio y tenemos otra imagen en nuestro osciloscopio, una onda distinta, sabemos de que hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Entonces, le doy pausa. Y así tiene que ser. Vale. Vamos a medir por el otro lado de la bobina para ver cómo es su comportamiento y es lineal. Lineal, únicamente lineal. Vale. Entonces, ya teniendo en cuenta el recorrido de la línea positiva, que va desde el puerto de carga, pasa por el FPC, pasa también por el OVP. Vemos que pasa por el OVP, entra los 5 voltios acá, salen, tienen que salir. Si no sale es porque está mal el OVP, ingresan al IFPMIC. Tenemos que verificar que salga del IFPMIC su voltaje correspondiente, que es de 4.2 voltios aproximadamente. Si no salen y no es switchada la bobina y no sale del otro lado, si no es switchada, tenemos que ver que este IFPMI tenga algunos requisitos para poder funcionar. En este caso, el 1.8
de el 1.8 de las líneas I2C, y lo podemos también ver en el osciloscopio. Si están, también podemos ver lo que son las líneas en Enable, y también nos dimos cuenta que el GPIO no tiene 1.8, y también me di cuenta que la línea que va hacia el PMIC tampoco tiene comportamiento, pero aún así funciona. Tienes que tener esta resistencia que está acá, tiene que tenerla para el paso del voltaje principal hacia el PMIC y que no se quede colgado en 400 milivoltios. Ok. Vamos a también aprendernos lo que es el comportamiento de... Vamos a ver el comportamiento de las líneas positivas y negativas. Yo creo que si me da el tiempo. Estoy tratando de resumirlo lo más que pueda, pero que nos quede algo de conocimiento. Vamos a buscar la línea datos positivos y datos negativos que viene desde el FPC. Aquí tenemos, ok, VBus. Aquí tenemos un test point con datos positivos y datos negativos. Vale. Vamos a hacer el ejemplo como que si estas líneas están en corto. Están en corto estas líneas. Hagamos el ejemplo. Voy a soldar un cablecito por acá. Estas líneas se pueden colocar en cortos también. Y vamos a ver qué sucede si están en corto. Si están en corto, vamos a analizar. Podemos analizar este diodo protector. Siempre se daña, siempre se queman. Estos diodos protectores siempre se dañan. Y no permiten una carga correcta. Vamos a ver el comportamiento en la fuente si estas líneas no están presentes en el circuito. Muy importante, todo lo que le estoy explicando es algo muy básico, pero es muy importante analizarlo. Este teléfono no tiene, perdón, ok, este teléfono no tiene mucha información. En Borneo nos dan una explicación del recorrido, pero no nos dan una explicación del comportamiento. Entonces nos podemos saber el recorrido entero de pies a cabeza, pero si no sabemos el comportamiento de la línea, si está fallando, qué pasa si está fallando, qué pasa cuando está fallando, y a dónde y qué debo analizar, si está en corto, y así yo tener una breve idea. Ok, vale, ya lo soldé. Estoy semejando de que esa línea, de que la línea, en este caso viene siendo la línea datos positivos, está con problemas, tiene un corto. Ahí lo aterricé a tierra. Y cuando yo lo conecto acá a la fuente, vamos a ver el comportamiento. 300, 450. Es muy parecido al comportamiento que tiene cuando la línea de carga que pasa por la resistencia va al PMIC no está presente. Es muy parecida. Pero acá, después de un rato, aparece la animación de carga. Pero se queda con una carga baja. 463 milivoltios es una carga muy baja. Está cargando. Muestra el rayo de carga, muestra la animación, pero su carga es muy lenta. Es muy lenta la carga. Vamos a encender el teléfono para ver si enciende. Entonces, cuando nos llegue al taller un teléfono que carga, pero carga muy lento, vamos a analizarle que no esté en OL la línea positiva o la línea negativa de datos, porque este va a ser el comportamiento y efectivamente el cliente va a tener una carga muy lenta. Este viene siendo el comportamiento de una línea de datos en corto. Si está en OL, estoy seguro que va a ser el mismo comportamiento. Va a ser una carga muy lenta.
Vamos a esperar que encienda el teléfono. Vale. Ahí ya encendió. Vale. Ok, ahí encendió, muestra cargando, de ahí se ve. Muestra cargando. Sale el rayo de carga aquí también. Sale el porcentaje de la carga. Acá también. Pero su comportamiento en fuente es distinto. Vamos a ver también, vamos a ver ahora que está en corto las líneas de datos negativos. ¿Cómo sería el comportamiento con las líneas de datos negativos? En corto. O sea, que no estén presentes en el circuito, que no sea reconocido por el circuito. Vamos a ver hacia dónde van, hacia dónde va esa línea. El mismo comportamiento. Lo conectamos a cargar, demora mucho para mostrar la animación de la carga del rayo. Mostró la animación del rayo. Recordemos que por esa es una línea es un protocolo de comunicación entre el componente que administra la carga y su cargador. Y ahí también está involucrado el CPU. Entonces demora mucho en mostrar el logo porque está tratando de encontrar, de que el cargador sepa cuál va a ser el amperaje, el voltaje que va a enviar para el protocolo de carga correspondiente, pero al no estar presente esas líneas, entonces el protocolo no se activa y no va a funcionar, sino en carga lenta nada más. Entonces le va a demorar al cliente, les va a decir, tengo este teléfono, carga, pero carga en 6 horas al 100%, en 5 horas y es demasiado tiempo. Vale. Vamos a ver aquí en Borneo cómo es el seguimiento de estas líneas. Sabemos que desde la parte donde se principia la carga, el protocolo en el USB datos positivos y datos negativos, seguimos su línea y nos va a llevar, perdón, y nos va a llevar hacia el diodo protector que les comuniqué que ese diodo siempre se daña, generalmente siempre se daña, se quema por, por algún error que envíe su cargador. Revisamos estos diodos que no estén quemados, que no estén en corto. ¿Ve? Son líneas muy parecidas, son líneas gemelas. Llegan hacia a estos condensadores, filtros. Es necesario que estos componentes estén de la misma forma en la que están en serie. No pueden tener corto en ningún lado. Tienen que estar todos bien soldados. Resistencia, sus capacitores en serie, sus bobinas, sus filtros. Y de aquí llega una resistencia y esa resistencia va directamente hacia el PMIC. Entonces vemos que el PMIC es el que administra. Aquí tenemos el otro, el positivo y el negativo. Y el B-Charger también. Vemos que el PMIC es el que administra los datos del teléfono, los datos para la carga. Si nosotros llegamos y medimos y todo esto está bien y no están arrancados, no están sulfatados, y vemos que sigue fallando, entonces vamos a bajar el PMIC y vamos a ver qué fue lo que pasó con este componente. Bueno, hasta ahora vamos a dejar acá la explicación. Espero que me haya dado a entender. Aprendimos un poco entrecortado,
pero lo estoy explicando lo mejor que puedo para ustedes, para así sea de beneficio para la comunidad. En este caso, por acá se despide su compañero Wilson, esperando que sea de mucha ayuda y mucha colaboración para la comunidad. Esta breve explicación de lo que es el funcionamiento de este Samsung A03. Por la parte de la carga, ya vimos el recorrido de la línea principal. Tiene que pasar por un OVP, llegar al IFPMI. También tenemos que medir su bobina de switcheo. Esa bobina entrega un voltaje principal hacia, hacia el sistema, el BSIS. También tenemos que ver lo que vienen siendo los datos negativos, los datos positivos, que estén bien soldados, que esté todo bien, porque si no el protocolo no se activa y va a cargar lento. Tiene que también tener claramente sus líneas de comunicación, que en este caso las líneas de comunicación que tiene el CPU con el IFPMI por medio del protocolo de comunicación I2C. Aquí tenemos SSL y SDA, ya vimos ya su comportamiento con el multímetro 1.8 y con el osciloscopio ya vimos cómo es su imagen, cómo debería ser su comportamiento, sus ondas. Por acá se despide su compañero Wilson y les deseo un feliz y bendecido día y muy lleno de aprendizaje.